Segundo bloque de Medical Televisión para hablar de cólicos del lactante. Ya se encuentra con nosotros la doctora Laura Estrada, pero antes queremos hacerle una recomendación. ¿Le gustaría un 50% de descuento en medicamentos? Con el Seguro de Salud San Francisco, que le otorga un 50% de descuento en medicamentos, un 10% en perfumería y hasta un 20% en ópticas. Que los imprevistos no lo sorprendan. Contrate el Seguro de Salud, que le va a dar una respuesta rápida y en efectivo cuando lo necesite. Consulte, tenga o no obra social, en Farmacia San Francisco. Ahora sí, doctora Laura Estrada, ¿cómo le va? Bien, Nori, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Para hablar de un tema que quienes pasamos por esa situación alguna vez sabemos lo desesperante que es. Cuando un bebé llora y es la primera vez que tenemos uno en casa, sobre todo, y no sabemos cómo consolarlo. Vamos a hablar de cólicos del lactante. ¿Sí? Tenemos un informe que hemos preparado. Le damos marco a esta entrevista con la doctora, señor director. Los cólicos del lactante son episodios de llanto intenso y prolongado que suelen afectar a bebés sanos durante los primeros 3 meses de vida. Estos episodios pueden durar varias horas al día y aunque no tiene una causa claramente identificada, se cree que pueden estar relacionados con la inmadurez del sistema digestivo del bebé, la acumulación de gases o la sensibilidad a ciertos alimentos en la dieta de la madre lactante. Desde la perspectiva de los padres, los cólicos representan un desafío significativo. El llanto inconsolable y persistente del bebé pueden generar altos niveles de estrés y preocupación, así como un sentimiento de impotencia al no poder calmar a su hijo. Además, la falta de sueño y el cansancio acumulado por la atención constante al bebé pueden afectar la salud física y emocional de esos papás. Es común que surjan dudas sobre la alimentación y el bienestar del bebé, lo que puede llevar a buscar múltiples opiniones de médicas. Afortunadamente, los cólicos suelen desaparecer por sí solos a medida que el bebé crece y su sistema digestivo madura. Mientras tanto, técnicas como masajes suaves en el abdomen, mantener al bebé en posición vertical después de cada alimento y proporcionar un ambiente tranquilo pueden ayudar a aliviar el malestar del bebé y brindar un poco de alivio a esos padres. Por eso también tenemos hoy en el piso de Medical Televisión una especialista en el tema. Doctora Estrada, ¿cómo vamos a saber si el bebé está llorando porque tiene un cólico? Bueno, el cólico del lactante es una entidad bien definida en pediatría. No todos los llantos en los bebés chiquitos son cólicos y tiene toda una definición como entidad clínica. Entonces, primero decirte que el llanto es normal en esta etapa, que si aparece un llanto excesivo cuando el bebé es neonato o recién nacido en las primeras 2 semanas de vida es bastante infrecuente, entonces sí sería un llamado de atención. Ahora, pasando las 2-3 semanas de vida hasta los 5 meses, hay una gran variabilidad de llanto normal, digamos, o un periodo de llanto que sea normal. ¿Cuánto llora un bebé normal? Desde más o menos 1 hora, hora y media cuando tienen 2 a 3 semanas, hasta un pico entre las 2 y 6 semanas de vida de unas 2 horas y media y después va bajando hasta que menos de media hora a los 5 meses. ¿Pero puede ser constante el llanto? Es por día y sí puede ser. Lo que pasa es que cuando definimos el cólico, nosotros lo definimos como un llanto que es paroxístico, o sea, de comienzo abrupto, sin una causa aparente. Un llanto que son de periodos mucho más prolongados, un llanto que se desencadena solo y termina solo sin saber cómo ni por qué. También tenemos que tener en cuenta que el llanto del cólico es un llanto más vale estridente, que no es un llanto normal y que el bebé tenga vaivenes, es un llanto que los padres no pueden consolar y que no se puede consolar el bebé y que uno opta por varias medidas a lo largo del llanto y no responde a ninguna medida. Entonces eso, cuando se hace prolongado en el tiempo y en la semana y a través de las semanas, eso ya se define como cólico.
A su vez, nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder definirlo como una entidad clínica como cólico, que estamos hablando de un trastorno funcional, o sea que el bebé no tiene nada orgánico ni una causa aparente de su llanto, orgánicamente hablando no tiene ninguna patología, ese bebé viene creciendo bien, tiene un buen crecimiento de peso, un buen crecimiento de talla, tiene una apariencia normal fuera del cólico, parece un bebé sano, no parece un bebé enfermo, no tiene fiebre y descartamos un montón de otras cosas. Entonces, en el cólico del lactante tenemos que entender que primero que hay que definirlo descartando un montón de cosas más, ¿no es cierto? Porque obviamente que a nosotros como papás cuando tenemos un bebé con cólicos, ¿qué nos preocupa? Que el bebé tenga algo, que el bebé tenga alguna patología, que no esté tolerando el alimento, que haya algo que le esté doliendo, que haya algo que le esté haciendo mal. Entonces, en general, como decía el informe, acudimos, siempre tomamos como cólico un llanto o un dolor pasajero de panza y no es esa la entidad de la cual estamos hablando. ¿Está? Entonces, bien, podrían darse entonces también en ese periodo dolores múltiples, porque acordate, Nori, que el llanto es la expresión del bebé. Exacto. En esta etapa. Entonces, el bebé va a llorar porque le duele algo y por muchas otras cosas más. Entonces, hablando de un bebé sano, nosotros cuando tenemos un bebé que tiene un periodo prolongado de llanto que ya nos llama la atención, primero tenemos que hacer muchas cosas, o sea, sacarle la ropa, revisar que nada le esté molestando, evaluar que no esté hecho pis, que no esté hecho caca, que no necesite emocionalmente que lo alcen. Que ya haya comido. Que ya haya comido, que no tenga hambre, que no esté sobrealimentado, que su alimentación esté siendo adecuada, tanto en la técnica como en la cantidad. Entonces, porque sobre todo, hablemos de los papás cuando somos primerizos, ese primer bebé siempre es un desafío, porque nosotros desconocemos mucho, siempre. En general, los bebés de los papás primerizos, los papás sufrimos más estrés con ese bebé. A propósito de eso, le iba a consultar si, lejos de calmarlo, podría afectar esto del papá nervioso que necesita que su bebé se calme y que de pronto lo mece enérgicamente. Claro. Sí, recordemos que acá como causales de la entidad de cólico y en realidad del desarrollo emocional del bebé, hay bebés que tienen, primero, por un lado tenemos el carácter del bebé que lo tienen desde que nacen. Y a mí muchas veces me pasa en el consultorio que yo los veo y a las poquitas semanas digo, uy, este bebé es bastante demandante. Alzalo cuando llore, que necesites que lo calmes, alzalo sin miedo. Y hay otros bebés que vos los ves y son bebés tranquilos y son los menos, te cuento que son los menos porque por ahí siempre vemos los bebés que son como bastante más tranquilos y la generalidad es que todos los bebés demandan y el carácter del bebé se manifiesta desde el primer momento. Entonces, si ese carácter de un bebé demandante se conjuga con un papá que esté muy ansioso, y sobre todo con un papá primerizo que tenga miedos, porque obviamente que todos los papás tenemos miedos y también empiezan a sonar las campanas de la abuela, del tío, de que empiezan a hablar sobre si el bebé hacele esto, hacele aquello. Sí, todos opinan, ese es... Claro, entonces se hace una conjugación de que el bebé en realidad no tiene la demanda satisfecha por distintos motivos y se hace una bola enorme de una cuestión emocional que al bebé obviamente que lo afecta. Claro. Entonces, una de las pautas para manejar este tipo de situaciones es si la mamá o el papá está exhausto porque no han dormido bien a la noche, porque están dando de mamar, porque el bebé es muy demandante y les deja poco periodo de descanso, esa mamá tiene que tratar de tener un acompañamiento adecuado para poder en esos momentos en que el bebé no necesite comer o no necesite tomar la teta, poder ir a los brazos de otra persona y esa mamá poder descansar un periodo porque necesitamos esos papás emocionalmente enteros. Entonces la familia ampliada en ese momento puede ayudar bastante. Cuando un profesional médico, en este caso el pediatra, diagnostica concretamente el cólico del lactante, ¿hay medicación o qué tratamiento se sigue? Se pueden hacer muchas cosas, pero como es un tratamiento funcional, benigno y transitorio, no hay una medicación hoy en día que sea la panacea para decirte le damos esto y con esto solucionamos el tema. El cólico al lactante y las familias que lo sufren me van a comprender bien, es una entidad bastante compleja a nivel familiar porque es un bebé que llora muchas horas seguidas en un llanto que uno no lo puede calmar con nada,
porque no es que uno lo alza y el bebé se calma, o uno le cambia el pañal y el bebé se calma, o uno lo baña y el bebé se calma, lo alimenta y se calma. No, el cólico del lactante es esta entidad en donde ya salvamos todas las otras cuestiones, descartamos que el bebé tenga alergia a la proteína, porque en general cuando llegamos al diagnóstico de cólico o han pasado por más de un profesional o el mismo profesional conteniendo a la familia ha descartado estas patologías. Entonces descartamos por examen físico, por muchas cosas que evaluamos los pediatras en la consulta clínica, porque en general es un diagnóstico clínico, no hay que hacer ninguna prueba extra. Descartamos que el bebé no tenga muchas otras circunstancias que estén haciendo este llanto agudo, digamos, y prolongado, y vemos que se prolonga en el tiempo y vemos que se va complejizando el ambiente familiar porque va desbordando a la familia y desborda a la familia completa. Y si tiene hermanos, desborda a los hermanos también, que en general son pequeños. Entonces, esta entidad compleja hace que sea difícil de abordar porque no tiene ningún tratamiento específico. ¿Qué es lo que está estudiado? Está estudiado, por un lado, los probióticos, sobre todo los estudios son con el Lactobacillus reuteri. Hay muchos lugares del mundo en donde se les da gotitas de Lactobacillus o de probióticos como para calmarlos, porque en algunos estudios, digamos que no son, ningún estudio es contundente de lo que te estoy hablando, se vio una mejoría porque uno de los causales sería el desbalance de la microbiota del bebé. Ajá. Que es muy diferente si el bebé nace en cesárea que si el bebé nace por parto vaginal, si el bebé está tomando la teta o está tomando biberón, la microflora que tiene en su intestino es diferente. Y como todo lo intestino, a pesar de que se le diga cólico, es una entidad funcional, por lo tanto lo emocional tiene mucho que ver y en general no tiene solamente que ver estrictamente lo ingerido por el bebé, ¿está? Bien, tengo acá una consulta que casualmente tiene que ver con la pregunta que le iba a hacer ahora. Sí. Señor director, la vamos a poner al aire. Dice, es muy difícil controlar los cólicos del lactante. Lo padecí con mi niño y es desesperante. A pesar que me alimentaba bien, siempre sospeché que mi leche le producía eso, dice esta mamá. Mi bebé sufrió de cólicos hasta pasados los 6 meses y se disminuyó con la ingesta de las primeras comidas. Y la pregunta que yo tenía para hacerle, doctora, es si es un mito o es una realidad que lo que come la mamá podría estar influenciando en la leche. La realidad, cuando hablamos de lactancia materna, es que entender que todo lo que la mamá ingiera pasa por la leche. Ajá, no hay cosas que pasen y hay cosas que no pasen. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la alimentación de la mamá tiene siempre que ver en cómo reacciona el bebé. No necesariamente algo que sea estrictamente malo le va a hacer mal al bebé. Puede ser alguna comida que no sea mala y que le esté haciendo mal a ese bebé. Ahora, mucho mate de bombilla, el café en exceso, las bebidas energizantes, las bebidas con cafeína tipo colas, y la alimentación desbalanceada de la madre puede influir. Estos que te nombré antes son estimulantes del sistema nervioso central nuestro. Por lo tanto, al pasar por la lactancia materna, van a alterar al bebé también. Entonces tiene mucho que ver. Cuando hablamos en el consultorio y la mamá está empezando a dar la teta, esto es algo fundamental a nombrar. ¿Con qué se tiene que hidratar la mamá? Con agua. No tiene que poner el termo de mate con el mate cebado e hidratarse con mate todo el día, porque eso obviamente al bebé que no está expuesto previamente a esto le va a traer una alteración. Pero así no sean este tipo de alimentos, puede ser que la mamá un día coma, no sé, naranja y ese bebé en las siguientes 24 horas esté más molesto de la panza. Entonces nosotros vamos a poder relacionar lo que la mamá coma con lo que le hace mal al bebé, pero no necesariamente mal en el que le hagan mal, sino que le cae transitoriamente mal. Pero eso no es cólico del lactante. Ajá. ¿Me entiendes? Es un buen detalle. Eso es un dolor, un cólico abdominal transitorio por algo X. Puede ser gas, porque por ahí hay bebés que son muy glotones y la técnica alimentaria es mala, entonces tragan mucho aire al tomar porque no agarran bien el pezón, porque no agarran bien la tetina de la mamadera y tragan mucho aire al comer y ese aire después se traduce en gases y ese gas le hace doler la panza. Transitorio, no es cólico del lactante. ¿Podemos afirmar que nunca la leche materna va a ser causante o va a dañar al bebé? No, dañar no. Jamás.
pero depende de lo que la mamá ingiera. Ah, bien. Hay veces que la lactancia son muy poquitas, pero tiene algunas limitaciones. O sea, obviamente dependerá. Por ejemplo, hay veces que la mamá tiene que tomar medicamentos y el bebé no puede tomar la teta en ese caso. Entonces, bueno, es un limitante. Tengo que hacerle esta pregunta. Las sustancias de consumo ilícitas como las drogas... Todo. Pasan por la leche materna. Todo. Entonces, sí, es un limitante, obviamente. Es un limitante. Bien. Para generalizártelo, no debiera tomar teta. Bien. No es tan generalizado, pero sí. En esto de mitos y verdades, lo primero que hacen las abuelas es la gimnasia, ¿no? Te dicen, vamos a hacer gimnasia al bebé y empezar. ¿Sirve de algo en los cólicos? Lo que está demostrado para el cólico del lactante en estudios son masajes. Los masajes, que eso sí está estudiado, te vuelvo a repetir, no son estudios que sean contundentes, pero sí hay estudios que reflejan que los masajes del bebé en periodos en donde no está en la crisis de llanto, porque vos imaginate que si tenés el bebé en la crisis de llanto esta que nombramos, que el bebé se pone tenso, rojo, colorado, encoge las piernas o deja las piernas extendidas, aumenta el tono muscular, en ese momento no vamos a poder hacer un masaje relajante, ¿no es cierto? Pero previamente tener la interacción con el bebé y poder hacerle masajes y que mejore la relación entre la madre y el bebé, eso mejora, se traduce en una mejora del cólico. Ahora, si el bebé tiene gases, que son cólicos abdominales y es por otra causa, no son cólicos del lactante, ese bebé con un masaje en la zona abdominal puede mejorar. También mejoran poniendo calor, entonces muchas veces cuando el bebé es chiquito, la posición prona, que es poner la panza del bebé en el brazo y la cabecita en el pliegue del codo, también mejora. El mecerlo al bebé con movimientos suaves y no hacerle movimientos bruscos, porque acordémonos de este movimiento o del movimiento así, es un movimiento brusco. Entonces los movimientos suaves en general lo que está descrito es que reflejan el movimiento de uterino, entonces el bebé se sentiría más calmo por sentir el movimiento ondeante tipo uterino. Otras veces las mamás lo que hacen es sentarse en una pelota de esas de yoga con el bebé chiquito en brazos en posición vertical y hacer como una especie de sentadilla de movimiento, entonces eso reflejaría el movimiento. Todo esto te lo estoy diciendo como parte de una solución integral. Tiene mucho que ver lo emocional, entonces la tranquilidad emocional de los padres. Me parece que es un detalle fundamental, doctora. Sí, porque es uno de los causales. Familia, y incluso los televidentes lo están diciendo, te empezás a desesperar y transmitís al bebé ese propio estrés que agudiza el cuadro, en todo caso, ¿no? Es así como vos lo decís, entonces por eso te digo, acá que haya un tercero o en el caso de que el papá no esté alterado, porque por ahí como la mamá está en un periodo de lactancia, es la que más está con el bebé más tiempo, entonces si el papá de repente no estuvo varias horas y llega y la mamá está en esa crisis que uno no sabe qué hacer, se lo puede dar al papá y el papá alejarse con el bebé, aunque el bebé siga llorando, para que la mamá calme, porque eso es muy importante. Doctora, dejarlo llorar. No está bien. No. Y te voy a decir, está súper estudiado ya que el bebé tiene demandas emocionales como tenemos los niños, los adultos, los ancianos. Entonces, si el bebé llora y al bebé... De más está decirte que el bebé cuando llora lo alzamos, ¿no es cierto? La mayoría. Pero hubo una época en donde había un libro muy conocido que reflejaba que al bebé había que dejarlo llorar tanta cantidad de tiempo. A eso me refería, porque bueno... vos te remontás a... vamos, claro, las que hemos sido mamá en los 80, en los 90... Vamos era una teoría muy fuerte. Era una teoría fuerte de decir hay que dejarlo llorar y decir, pero es antinatural. Es antinatural, ¿no? Bueno, eso está súper demostrado de que no es así, que el bebé, realmente los bebés nacen con distintas demandas emocionales, como tenemos distintas demandas emocionales nosotros, y de lo que hablábamos al principio. Hay bebés que nacen con un carácter más pasivo y que no necesitan tanto de sentir que está ahí y la mamá, y hay otros bebés que necesitan tener a la mamá o al papá que va a realizar el apego al bebé con el que esté cerca, entonces no es la mamá solamente, puede ser el papá, o sea que si el bebé está 50 y 50 mamá y papá, lo va a poder calmar tanto la mamá como el papá, y eso es muy importante porque maternar debería ser igual hoy en día que paternar, ¿no es cierto? Exacto. Entonces tiene que ser una tarea compartida. Y a su vez la mamá es un periodo crítico en donde tiene que tener mucho apoyo porque tiene mucho movimiento hormonal que también colabora en todo este desbalance emocional. Entonces, alzar al bebé y calmarle esa necesidad emocional va a hacer que el bebé tenga mucha más seguridad
cuando sea más grande. Porque él está entendiendo que uno le está satisfaciendo la necesidad que tiene en ese momento, emocional o de lo que sea. Porque también que el bebé llore porque está hecho pis o está hecho caca y dejarlo una horita más para que aguante más el pañal tampoco está bien. Exactamente. ¿Tá? Entonces hay muchas cosas, pero entender que cuando el bebé llora, sobre todo cuando estamos hablando de menores de 6 meses, menores de 5 meses, para ser estrictas por la definición en cólico del lactante, el alzarlo colabora en el proceso, no solamente de apego, sino de satisfacción emocional que necesita ese bebé. Bien, entonces, según los estudios, hacia el 5º mes desaparecerían, Sí, ¿no? pero bueno, recordemos que esto no es matemática. No, entonces, claro. puede ser antes era hasta los 3 meses, por definición, ahora es hasta los 5, y hay veces que los bebés pueden pasar. Por eso, antes el cólico del lactante estaba definido como 3 semanas, 3 meses, con cifras, digamos, y ahora es sin ser tan arbitrarios por periodos prolongados, durante periodos prolongados de tiempo. Entonces cada pediatra va a evaluar ese bebé y va a ver si cae dentro de esta definición o no, descartando todo lo que sea patológico. Esta entidad afecta 1 de cada 6 familias. Sí, es altísimo. Sí, y tiene una incidencia según estudios que son muy diferentes, entre un 15 y un 40%, pero solo un 5% de esa cantidad de bebés va a tener una patología realmente. Entonces, el otro 95% son bebés sanos, en donde estos son cólicos que se llaman cólicos, pero recordemos que no es solamente abdominal. Entonces, son bebés sanos, esto es transitorio y pasa con el tiempo. Entonces, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza, como en otras etapas de la vida que decimos, bueno, esto ya va a pasar, esto no es conmigo. Acá tenemos que sí entender que el cólico del lactante es un episodio benigno y pasajero. Es muy complejo que uno lo diga para el que lo está pasando, porque son periodos de llanto muy extensos en donde realmente psicológicamente uno se agota. Exacto. Pero entender que todas las herramientas que tratar de no incursionar, ni si encontramos contención en el médico con el que nosotros tenemos confianza, tratar de hablarlo, porque esto, la contención del padre en el consultorio es muy importante. Por eso en consultas un poquito más largas, en donde uno tiene que hablar un poquito más. Entender que uno no tiene que, como padre, empezar a probar leche por leche y decidir cambiar de leche para ver si la leche es el problema, porque recordemos que el problema no está ni siquiera en la leche materna, ni siquiera en lo que come la madre en este caso. Bien. ¿Está? Nos hemos quedado sin tiempo, doctora, pero no quiero cerrar el programa sin consultarle acerca de ese dolor de panza que a lo largo de la niñez se manifiesta en nuestros hijos y que es muy difícil de controlar, ¿no? Es como es muy frecuente, distintos momentos, hechos, situaciones que provocan dolor de panza en los niños. En realidad, Nori, yo te voy a decir esto. Salvando esta etapa, en donde el bebé funcionalmente tiene un intestino inmaduro, está probando alimentación nueva, contactos con alimentos nuevos, etcétera, en otro momento no debería dolerle la panza recurrentemente al chico. Bien. O sea que si le duele la panza recurrentemente o que sea un dolor leve, es un motivo para consultar. Perfecto. No tiene que dolerle funcionalmente la panza, o sea, sin causa aparente, así me duele y se me va, y darle un analgésico, no. Bien. Así como lo hablamos en otro momento, el dolor de cabeza, el niño no tiene que tener dolores porque sí. O sea, si le duele algo y lo manifiesta, sobre todo cuando son chiquitos, pero en cualquier etapa de la vida te digo lo mismo, si les duele recurrentemente hay que consultar. Muchas gracias. Gracias a los mensajes que vamos recibiendo. Evidentemente, lo que manifiestan más que consultas a la doctora es esto, de que se transforma en un problema familiar, que afecta no solo a los padres, en este caso una abuela que nos escribe, es de preocupación. Lo bueno es que podría no tener problemas o implicancias en la salud de ese bebé cuando crece. La mayor parte no. No. Bien. Gran mayor, el 95% de las veces no pasa nada. Y en el otro 5% el pediatra con el correr del tiempo debe ir descartando otras patologías. Doctora Laura Estrada, muchísimas gracias por su disposición. ¿Dónde la encuentran? En Más Salud. En Más Salud. Sí. Muchas gracias por haber venido y seguramente a lo largo de este nuevo ciclo vamos a contar con su presencia acá en el piso. Bueno, muchas gracias, Nori. Nosotros hemos llegado al final de este programa que fue auspiciado por... Señor director, ahí está.
muchas gracias al Hospital Privado IMAX Central y a la amplia gama de red que ha formado a lo largo y ancho de la provincia de Salta. Tengo una recomendación, ya apareció en pantalla. Concienciasalta.com.ar es la página de noticias más confiable en el interior del país, de noticias exclusivamente sobre salud. Si usted quiere ampliar alguno de los temas sanitarios que están en estos momentos en los distintos portales de salud, le recomiendo concienciasalta.com.ar, noticia confiable, segura, chequeada por un equipo periodístico enorme que trabaja a diario para mantenerlo informado. De esta manera llegamos al final de Medical Televisión. Estamos en la pantalla también los jueves a las 23. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana.